En el vasto universo del cine, existen escenas que nunca vieron la luz del proyector. Momentos eliminados por decisión del director, del estudio o por simples razones de tiempo. Pero muchas de estas escenas, lejos de ser descartables, tienen un poder emocional y narrativo que podría haber cambiado por completo la forma en que recordamos algunas películas. Hoy, te invito a sumergirte en un recorrido por las escenas eliminadas más impactantes del cine. Prepárate, porque algunas de ellas te dejarán con la boca abierta. Comenzamos con una que pocos conocen, pero que cambiaría por completo el final de una saga mítica: Titanic. Sí, la desgarradora historia de Jack y Rose tiene una escena eliminada justo al final, cuando Rose lanza el collar al mar. En la versión que todos vimos, lo hace sola, en silencio, como un acto íntimo. Pero en la escena eliminada, Brock Lovett, el cazador de tesoros, la encuentra en el acto. El momento se convierte en una reflexión colectiva sobre el valor de la vida, del amor, del tiempo. El tono cambia, el mensaje se vuelve más explícito, casi poético. Pero fue eliminada por romper el ritmo del final. Aún así, verla hoy da una nueva perspectiva a esa joya del cine. Ahora saltamos a una galaxia muy, muy lejana. En Star Wars, El Retorno del Jedi, una escena eliminada muestra a Luke construyendo su nuevo sable láser antes de ir a rescatar a Han Solo. La escena es corta, silenciosa, poderosa. Refleja el crecimiento de Luke, su transformación definitiva en Jedi. George Lucas decidió dejarla fuera para mantener el misterio sobre su evolución, pero los fans que la han visto no pueden evitar imaginar cómo habría reforzado la narrativa. Y hablando de cambios profundos, Avengers Endgame tenía una escena eliminada que rendía homenaje a Tony Stark de una manera completamente distinta. Justo después de su sacrificio, todos los héroes presentes se arrodillaban en señal de respeto. Una toma lenta, majestuosa, que congelaba el tiempo. Pero los directores temieron que eclipsara el funeral posterior, así que fue retirada. Al verla, es difícil no sentir un nudo en la garganta. Es el tipo de escena que podría haber quedado para la eternidad. Pasamos ahora a una película que marcó generaciones. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Parte 1. En una de las escenas eliminadas más conmovedoras, Harry está en la madriguera con los Weasley, justo antes de partir. En la mesa, mientras todos ríen y comparten, Harry observa en silencio. Molly Weasley lo mira como si fuera uno más de sus hijos. En un momento, ella le acaricia la cabeza y le sirve más comida, con un gesto materno que dice más que 1000 palabras. Esta escena, aunque simple, tiene un enorme peso emocional. Nos recuerda que Harry nunca tuvo una familia real, y por un instante la tuvo. Fue eliminada por ritmo narrativo, pero los fans coinciden en que fue un error dejarla fuera. Ahora vamos con una escena que no solo fue eliminada, sino censurada. En El Rey León original de Disney, hubo una escena donde Scar, después de la muerte de Mufasa, acosa a Nala y sugiere que ella debería ser su reina. El tono se vuelve oscuro, siniestro, hasta incómodo. Disney decidió eliminarla por completo, pero su existencia fue confirmada años después. ¿El impacto? Gigantesco. Cambia completamente la percepción que tenemos de Scar, llevándolo a niveles de villanía mucho más profundos de lo que vimos en pantalla. Otra joya del cine que nos dejó con una escena eliminada inolvidable es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. En la versión extendida, podemos ver a Saruman enfrentando su destino en la Torre Orthanc. Una escena poderosa, con diálogo, tensión y una muerte que cerraba su arco narrativo con fuerza. Pero fue eliminada en la versión de cine, dejando un vacío en la historia para muchos. Christopher Lee, el actor que interpretó a Saruman, se sintió decepcionado. Y los fans también. Seguimos con una escena que fue tan impactante que hasta generó debates filosóficos. En Blade Runner, existe una escena eliminada donde Deckard sueña con una serie de imágenes abstractas y simbólicas que apuntan aún más a la posibilidad de que él sea un replicante.
Esta escena profundiza el dilema central de la película. ¿Qué nos hace humanos? Fue eliminada por considerarse demasiado ambigua, pero en el contexto del film añade capas de profundidad que lo convierten en una obra aún más enigmática. Hablemos ahora de Forrest Gump, una película que ya de por sí es un viaje emocional. Sin embargo, existe una escena eliminada que habría añadido aún más impacto. En ella, Forrest y su hijo están viendo televisión, justo cuando comienza la transmisión en vivo del atentado en Oklahoma City. Forrest cubre los ojos de su hijo, lo abraza fuerte y le dice algo tan simple como poderoso. El mundo puede ser un lugar muy triste, hijo, pero tú haces que el mío sea hermoso. Esta escena fue eliminada por razones de sensibilidad con el público en ese momento, pero muestra una faceta aún más profunda de Forrest. La de un padre consciente del dolor del mundo, pero lleno de esperanza. Ahora viajamos al universo oscuro de Batman y Superman, Dawn of Justice. En una escena eliminada, vemos a Lex Luthor dentro de la nave kryptoniana, comunicándose con una figura monstruosa, Steppenwolf. Esta escena se adelantaba a los eventos de Justice League, conectando tramas y estableciendo a Luthor como algo más que un loco con dinero. Fue eliminada porque el estudio consideró que confundía al público general, pero para los fanáticos del universo DC, es oro puro. Otra escena que duele haber perdido está en Toy Story 2. Originalmente, había una secuencia donde Jessie, la vaquera, tenía un recuerdo mucho más crudo y triste sobre el abandono de su dueña. Incluía lluvia, soledad y una versión aún más emotiva de la canción Cuando alguien me amaba. Disney decidió suavizar el tono para no traumatizar a los más pequeños, pero la escena completa revela el nivel de sufrimiento y resiliencia de Jessie. Verla te parte el alma, y da más peso a cada una de sus decisiones en la película. En Gladiador existe una escena eliminada en la que Máximo, al final de su vida, tiene una visión del más allá. Camina por un campo lleno de los soldados caídos, todos en paz, esperándolo. Su familia aparece al fondo. La escena es bellísima, con una carga espiritual tremenda, y cerraba su historia con un tono más lírico. Fue eliminada por razones de duración, pero es una de esas escenas que elevan aún más el mensaje del film. Y no podemos olvidar Fight Club. En una escena eliminada, el narrador despierta en un hospital psiquiátrico después de los eventos finales. No hay bombas, no hay caos, solo silencio. Lo dejan en una habitación blanca. Él sonríe. Esta escena cambia completamente el final ambiguo que conocemos. ¿Fue todo una alucinación? ¿Está realmente curado o sigue atrapado en su mente? Es inquietante y filosófica, pero fue eliminada para mantener el final original, abierto e interpretativo. Volvamos al universo de los Juegos del Hambre. En la primera entrega, una escena eliminada muestra a Pita hablando con su madre antes de ser elegido como tributo. Su madre, en lugar de consolarlo, le dice que al menos Katniss puede ganar, insinuando que él no tiene oportunidad. Es un momento breve pero demoledor, que revela el entorno emocional en el que creció Pita, y añade una capa más de complejidad a su carácter. Fue eliminada para no empañar el tono inicial de la película, pero su impacto psicológico es enorme. En Pulp Fiction, Quentin Tarantino también dejó escenas impactantes fuera del corte final. Una de ellas muestra a Mia Wallace y Vincent Vega teniendo una conversación mucho más profunda tras el famoso baile. Hablan sobre la soledad, sobre las máscaras que usan en la vida cotidiana. La química entre ambos es intensa, y esa charla da un contexto más emocional al vínculo que nace entre ellos. Tarantino la eliminó para no alargar el ritmo del filme, pero los que han visto esta escena coinciden en que añade una riqueza especial a la historia. Pasamos ahora a E.T. el extraterrestre, uno de los clásicos más queridos de todos los tiempos. En una escena eliminada, E.T. intenta hablar por primera vez con la madre de Elliot. Usa palabras torpes, llenas de emoción, intentando explicarse. La madre entra en pánico. Fue una escena tierna, pero también incómoda, que Spielberg decidió dejar fuera para mantener la conexión entre los niños y el alienígena como el núcleo emocional.
Pero ver esa escena hoy genera una empatía distinta, un E.T. aún más humano. En La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick, hay una escena eliminada que muestra a Alex visitando la tumba de sus padres después de salir del hospital. Se queda allí, en silencio, sin palabras. Es un momento de redención, o al menos de duda. ¿Está cambiando realmente o solo finge? Kubrick la eliminó por considerar que suavizaba demasiado el mensaje final. Pero su ausencia deja un hueco emocional que muchos fanáticos sienten hasta hoy. Y en Jurassic World existe una escena en la que uno de los trabajadores del parque llora frente al cuerpo de un dinosaurio caído, mientras otros pasan sin mirarlo. Es una escena silenciosa, poderosa, que muestra que incluso en el espectáculo del parque hay quienes sienten una conexión profunda con los animales. Fue eliminada para mantener el ritmo de acción, pero verla revela una crítica más fuerte al uso de la ciencia con fines comerciales. Ahora nos sumergimos en el oscuro mundo de El silencio de los inocentes. Una escena eliminada muestra a Clarice Starling visitando la casa de su difunto padre, buscando respuestas sobre sí misma. Camina por un lugar vacío, cargado de recuerdos, hasta encontrar una foto de ella cuando era niña, abrazando a su padre uniformado. En ese momento, comprende que su deseo de justicia viene de muy adentro, de una herida que nunca cerró. La escena fue considerada demasiado introspectiva y fue eliminada, pero habría dado aún más fuerza emocional a su personaje. Pasamos a The Amazing Spider-Man 2. En una de sus escenas eliminadas más comentadas, Peter Parker se encuentra con su padre, Richard Parker, en el cementerio. Su padre no murió como se creía, y le revela que lo ha estado vigilando todo este tiempo. Peter, devastado, no puede comprender por qué fue abandonado. Es una escena tensa, emocional, llena de preguntas sin respuesta. Fue eliminada por cambiar el tono del final y porque el estudio consideró que habría subtramas innecesarias. Pero muchos fans aún creen que esta escena habría salvado toda la película. En Rogue One, una historia de Star Wars, hubo muchas escenas eliminadas durante los reshoots, pero una en particular captó la atención de todos. Cassian Andor y Jyn Erso, corriendo por la playa con los planos en mano, bajo una lluvia de disparos y explosiones, en una secuencia épica que incluso se mostró en el tráiler. Sin embargo, esta escena nunca apareció en la película final. Los directores reestructuraron completamente el final para hacerlo más dramático y cerrado, pero lo que vimos en los avances fue completamente diferente. La escena eliminada prometía una tensión más larga, un clímax distinto. Muchos aún la extrañan. Otra joya se encuentra en Interestelar, de Christopher Nolan. En una escena eliminada, Cooper tiene una conversación profunda con TARS sobre lo que significa realmente el tiempo. Discuten sobre si el amor puede o no trascender dimensiones. Nolan decidió eliminarla por considerar que se duplicaba temáticamente con otras partes del guión, pero esa escena tenía un tono casi filosófico que reforzaba el alma de la película. Y para cerrar esta parte, volvemos al terror con It, 2017. Existe una escena eliminada donde Pennywise aparece en el siglo XVIII, devorando a un grupo de colonos. Es una secuencia larga, perturbadora, que mostraba la naturaleza milenaria del ente. Fue eliminada por ser demasiado oscura incluso para los estándares del film. Pero los que la han visto afirman que habría hecho de Pennywise un monstruo aún más aterrador. En el universo de Matrix Reloaded, hay una escena eliminada que expande el misterio filosófico de la saga. En ella, Neo conversa con el oráculo justo después de descubrir que puede afectar a las máquinas fuera de la Matrix. Ella le habla de zonas grises, lugares donde la realidad y la simulación se mezclan. Aunque críptica, la escena sugiere que el mundo real podría ser otra capa de la Matrix, lo que alimentaría teorías que los fans llevan años debatiendo. Fue eliminada por complicar aún más una trama ya densa, pero aquellos pocos que la han visto la consideran una de las piezas más reveladoras de toda la franquicia. Nos vamos ahora al drama más crudo con La lista de Schindler. En una escena eliminada, Schindler presencia a un niño judío ayudando en secreto a otros prisioneros a esconderse.
El niño lo mira directamente, sin miedo, con una mezcla de valentía y resignación. Schindler, con los ojos vidriosos, comprende que incluso los más pequeños están dispuestos a sacrificarse. Es un momento breve, sin diálogo, pero con una fuerza brutal. Spielberg la eliminó por razones de duración, aunque muchos la consideran una de las escenas más humanas del film. En Capitán América, El Soldado del Invierno, hay una escena donde Steve Rogers, tras visitar el Museo del Capitán América, se queda mirando su propia imagen de joven. Un niño se le acerca y le dice, «Tú te pareces a él». Steve sonríe, y por un segundo se ve el peso de la historia, de la guerra, del tiempo. Esta escena fue cortada para mantener el ritmo de acción, pero ofrece un momento de introspección que humaniza profundamente al personaje. En el terreno del romance, 500 días con Ella tiene una escena eliminada donde Tom asiste a una boda tiempo después de su ruptura con Summer. Allí, ve cómo ella baila feliz con su nuevo esposo. No hay diálogos. Solo música suave y miradas perdidas. Tom se queda sentado, solo, pero sonríe. Fue eliminada porque los directores querían mantener el enfoque en su crecimiento personal más que en la tristeza del pasado, pero esta escena habría sellado el final con una madurez emocional abrumadora. Y en Los Increíbles, la película de Pixar, hay una escena animada pero no incluida en el montaje final, donde Helen, Elastic Girl, tiene una conversación con su hija Violeta sobre lo que significa ser diferente. Le dice, ser especial a veces duele, pero también salva. Fue cortada por ritmo, pero esa frase, en boca de una madre superhéroe, habría resonado con miles de niños en el mundo. Ahora nos adentramos en el universo de Inception, El Origen, de Christopher Nolan. Hay una escena eliminada que muestra a Cobb revisando viejas grabaciones de sus sueños con Mal, en un intento de entender dónde comenzó la distorsión de su realidad. En una de esas grabaciones, Mal le habla directamente a cámara, como si supiera que él volvería a ver ese momento. Si estás viendo esto, aún estás perdido, dice con una sonrisa melancólica. La escena intensifica la carga emocional de Cobb y cuestiona todo lo que creemos saber sobre el estado mental del personaje. Fue eliminada por considerarse innecesaria, pero para muchos habría sido una joya psicológica dentro del film. En Logan, la versión más cruda y humana de Wolverine, hay una escena en la que Charles Xavier tiene un último momento de lucidez y le dice a Logan, «No somos lo que nos hicieron, somos lo que decidimos proteger». Es una frase fuerte, casi como un legado final. La escena fue cortada por motivos de edición, pero en ella Charles transmite toda su sabiduría y amor por Logan en un momento de calma antes de la tragedia. Pasamos a La La Land. En una escena eliminada del final alternativo, Mia camina sola por el club de jazz, años después. No hay música, no hay pareja, solo recuerdos. Mira al escenario vacío, toca una nota en el piano y sonríe. Fue eliminada para dar paso al final musical más nostálgico, pero esta versión habría dejado un eco más realista, más maduro sobre los sueños, las decisiones y el precio de elegir un camino sobre otro. En Piratas del Caribe, La maldición del Perla Negra, existe una escena donde Jack Sparrow le cuenta a Will Turner que conoció a su padre, y que éste murió salvando a Jack en una rebelión pirata. Fue cortada porque se consideró que ralentizaba la acción, pero daba una conexión emocional más profunda entre los personajes y reforzaba la red de lealtades piratas en el universo de la saga. Y en Donnie Darko, ya de por sí una película cargada de simbolismo, hay una escena donde Donnie conversa con su profesora de literatura sobre el libre albedrío en un universo predecible. Ella le dice, «Quizá todos estamos atrapados, pero eso no significa que no podamos bailar». Es un momento sutil, extraño, pero poderoso. Fue eliminado por su tono filosófico, aunque encajaba perfectamente con el espíritu de la película. Llegamos ahora a El Padrino. Parte segundo. Una de las películas más celebradas de todos los tiempos. Existe una escena eliminada en la que Vito Corleone, interpretado por Robert De Niro, regresa secretamente a Sicilia antes de consolidar su imperio. Visita la tumba de sus padres
y se encuentra con un anciano que lo recuerda de niño. No hay palabras grandilocuentes, solo miradas, una mano sobre la tierra y el peso de las raíces. Esta escena fue eliminada por cuestiones de duración, pero aportaba una profundidad emocional que cerraba el ciclo de Vito como inmigrante, hijo y padre. En Deadpool 2, una escena eliminada muestra a Wade Wilson viajando en el tiempo con Cable y salvando a un joven Adolf Hitler en la cuna, para luego arrepentirse y dejar una nota. «Hazlo tú, Cable». El tono negro de la escena fue demasiado polémico, incluso para los estándares de Deadpool, y aunque fue cortada, generó debates intensos sobre los límites del humor y el contexto histórico en la ficción. Otra escena impactante eliminada pertenece a La Bella y la Bestia, la versión animada de 1991. En ella, la bestia, solo en su castillo, intenta escribir una carta a Belle, pero se frustra por no saber cómo expresar sus sentimientos. La escena mostraba su vulnerabilidad de forma directa y hermosa. Fue cortada para mantener el ritmo ligero, pero habría sido una pieza clave en la evolución emocional del personaje. En El Club de los Cinco, The Breakfast Club, una escena eliminada muestra a cada uno de los estudiantes caminando por los pasillos del colegio al final de la detención, cruzándose con sus profesores, quienes los ignoran. El mensaje era claro. El sistema educativo no los entiende ni les importa. La escena fue cortada para mantener el enfoque en el vínculo que formaron entre ellos, pero este momento perdido habría dado un cierre social más potente al mensaje de la película. Y por último en esta parte, volvemos al terror con Hereditary. En una escena eliminada, Annie visita a una mujer del grupo de duelo que le habla abiertamente de rituales espiritistas con palabras que hacen eco directo al desenlace. La escena fue eliminada para mantener el suspenso, pero al verla con el contexto completo, resulta perturbadora y llena de pistas que hacen del clímax algo aún más inevitable y oscuro. Y así llegamos al cierre de este viaje por las escenas eliminadas más impactantes del cine. Pero antes de terminar, aún quedan unas joyas más que no podíamos dejar fuera. En Requiem for a Dream, una película ya intensa y perturbadora, hay una escena eliminada donde Sarah Goldfarb, la madre adicta a las pastillas, se imagina como conductora de un programa de televisión. El público la aplaude, la cámara la adora, y ella ríe como si fuera la reina del mundo. Pero de repente, todo se oscurece. El escenario se derrumba, la cámara se acerca a su rostro sudoroso, y su expresión cambia al terror. Es una pesadilla que representa su caída mental. Fue eliminada por lo gráfica que resultaba, pero encapsula todo el horror psicológico de su adicción. En La vida es bella, hay una escena eliminada al final donde el narrador adulto, hijo de Guido, regresa al lugar donde su padre murió. Se queda en silencio, observa el paisaje y deja una flor. Es una escena muy corta, sin diálogo, pero cargada de emoción. Fue eliminada para mantener el tono esperanzador del final con la voz en off, pero ver esa flor solitaria es una estocada directa al corazón. Y para cerrar con broche de oro, Avengers, Infinity War. Pocos lo saben, pero se rodó una escena alternativa, donde Thanos, tras el chasquido, tiene una visión del joven Gamora en el mismo espacio naranja del alma. Ella le pregunta, ¿qué te costó? Y él responde, todo. Esta escena fue reemplazada por una versión muy similar en Endgame, pero originalmente iba a aparecer justo al final de Infinity War. Su impacto emocional es tan poderoso que, al verla, uno comprende realmente que hasta los villanos pueden pagar un precio muy alto por sus decisiones. Las escenas eliminadas son como piezas ocultas de un rompecabezas. Algunas fueron retiradas por ritmo, otras por censura, algunas por miedo al rechazo del público. Pero todas tienen algo en común. Muestran un lado distinto, a veces más humano, más oscuro o más hermoso, de las historias que creíamos conocer. Nos hacen imaginar lo que pudo haber sido, y en ese espacio, entre lo mostrado y lo perdido, el cine se vuelve aún más mágico. Gracias por acompañarme en este recorrido. Y la próxima vez que veas tu película favorita, recuerda que tal vez, en algún lugar, hay una escena eliminada esperando para contarte el otro lado de la historia.